Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. ¡Que viva la juventud! La manipulación estúpida. Venezuela, un polvorín social que amenaza con estallar. Esta es una lucha del pueblo contra el Estado. Esta es una lucha de millones contra los que han secuestrado el poder que debe de pertenecer al pueblo venezolano. La crisis económica que enfrenta el país y el descontento que han generado las políticas que ha impuesto como solución el presidente Nicolás Maduro tienen a decenas de miles de venezolanos protestando en las calles. Hemos decidido salir a la calle y no dejaremos la calle porque es nuestro derecho. Aquí no solo nos reconocemos como ciudadanos, pero nos damos cuenta la fuerza enorme que tenemos, porque somos mayoría los que queremos un cambio en nuestro país. Las últimas manifestaciones fueron comandadas por líderes estudiantiles que exigieron el cese de la represión y la liberación de 4 jóvenes encarcelados por el régimen chavista. Le digo a Maduro, directo a su cara, Maduro, te metiste con los estudiantes del Táchira y de Mérida. Y el que le pega a la familia encuentra una respuesta de la familia unida de toda Venezuela. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el congresista venezolano Abelardo Díaz y el experto en políticas públicas del Cato Institute, Juan Carlos Hidalgo, analizan y debaten sobre la debacle económica, el significado de las movilizaciones y la creciente polarización que sufre Venezuela. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: la violenta represión estatal que, según la oposición venezolana, enfrentaron las protestas que este miércoles exigieron nuevamente en las calles de Caracas y de las principales ciudades de Venezuela un cambio político en el país bolivariano. El punto clave: la tensión y el malestar crecen con las horas y el descontento que viven los venezolanos ante la debacle económica volvió a manifestarse en las calles. Esta juventud es mayoritariamente chavista en los liceos, en las universidades. Lo hemos demostrado una y mil veces en las comunidades. No aceptaremos chantajes. Quienes quieren la violencia son otros, quienes provocan, quienes infiltran nuestras protestas pacíficas, quienes ayer tenían sometidos en el terror, utilizando colectivos armados a toda la ciudad de Mérida. Yo creo que la manifestación de censura que se hizo en contra del canal NTN 24 es evidente y debería de ser un tema de discusión y de alerta nacional e internacional. Hay que ver lo que significa eso. ¿Qué estaba mostrando el canal NTN 24? La manifestación pacífica. El punto clave:
la censura y el silencio informativo que promueve el régimen de Nicolás Maduro. La señal de nuestro canal NTN 24 en Venezuela fue bloqueada en las últimas horas. La información es escasa. La oposición asegura que 2 jóvenes habrían muerto en las manifestaciones. El oficialismo habla de una víctima fatal y culpa de la violencia a los líderes de las protestas. En una batalla campal terminó el Día de la Juventud en Venezuela, lo que empezó como una marcha pacífica de la oposición frente a la Fiscalía para pedir la liberación de estudiantes detenidos en el estado Táchira. Finalmente se convirtió en un violento enfrentamiento. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, responsabilizó a la oposición de la muerte de un líder chavista. El fascismo estaba ahí en la Fiscalía, y lo estaban cazando. A un camarada íntegro, luchador, líder de los colectivos del 23 de enero. Fue asesinado vilmente por el fascismo. Sin embargo, la comunidad estudiantil denunció que fue el colectivo Tupamaros quien abrió fuego contra la manifestación pacífica y aseguró que asesinaron a 2 de sus miembros. Fueron cuerpos parapoliciales del gobierno que funcionan en el Estado Medio y que aquí en Caracas también tenemos. Que somos un grupo violento. NTN 24 estuvo en el momento de los violentos enfrentamientos frente al edificio de la Fiscalía. En el programa La Tarde, el opositor Leopoldo López responsabilizó de la violencia al gobierno y a unidades paramilitares al servicio del chavismo. El gobierno es quien ha provocado con represión y con acciones fuera de lugar por parte de la fuerza pública los actos de confrontación entre manifestantes y la fuerza pública. La jornada fue un reflejo de la polarización que impera en Venezuela. La ciudad de Caracas reunió a la mayor cantidad de manifestantes tanto de la oposición como del oficialismo. Según la Mesa de Unidad Democrática, más de 60.000 personas atendieron su llamado de salir a las calles para pedir la salida del que consideran el desastroso gobierno venezolano. Porque somos mayoría los que queremos un cambio en nuestro país. El líder de la oposición, Enrique Capriles, respaldó a través de Twitter la manifestación pacífica. La comunidad estudiantil había convocado marchas en todo el país, como en los estados de Falcón, Anzoátegui, Nueva Esparta, Lara, Táchira, Mérida, Carabobo, Aragua y Bolívar. El chavismo salió igualmente a las calles de Caracas, liderados por Nicolás Maduro, quien acusó a la que llamó extrema derecha venezolana de ser responsable de la violencia. Quieren manchar con sangre el bicentenario de la batalla de la victoria. Mucha atención, esta es una noticia extraordinaria. NTN 24 está siendo censurado en Venezuela. Denunciamos una violación flagrante a la libertad de expresión. Nuestra señal en las cableoperadoras Movistar TV y DirecTV en Venezuela fueron retiradas del aire. Aquí en sus pantallas la imagen de cómo el canal 725 de DirecTV, que aparecía antes en la parrilla de programación, fue retirado. Vemos en la primera imagen donde el canal 722 Telesur salta al canal 729, el canal del tiempo. Ya no existe el 725 que era NTN 24. Lo mismo ocurre con la señal de Movistar TV en Venezuela. Ambos canales eran de cable y por allí se enteraban cientos de venezolanos de lo que ocurría no solamente en su país, sino también a nivel internacional. Estamos hablando de una censura abierta a la libertad de información y a la libertad de comunicación. Uno de los primeros en hacer esta denuncia fue el exprecandidato presidencial de Venezuela, Diego Arria, quien dice que esta decisión fue tomada por orden directa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, CONATEL, mientras transmitíamos la señal en vivo de las marchas de la oposición y del chavismo en Venezuela, hoy en el Día de la Juventud. Diego Arria, bienvenido a la noche. Muchas gracias, Jason. Lamentablemente me correspondió dar esa información de que el verdugo oficial del Sistema Comunicacional de Venezuela, CONATEL, tomó una medida que, por cierto, nos afecta definitivamente a los venezolanos, porque NT24 no solo en su canal internacional se ha convertido en un canal de información objetiva e independiente para el mundo de lo que ocurre en nuestro país, sino también para Colombia. Yo quisiera saber cuál será la reacción del presidente de Colombia a ver afectado un canal de tanto prestigio de comunicación en un país vecino, y le va a corresponder demostrar si él es amigo del régimen o es amigo de los venezolanos, como nosotros aspiramos que esta sea la realidad. Jason, hoy comenzó un día bellísimo. Yo estaba en la manifestación, que era un día luminoso y terminó lleno de sangre por el odio, la violencia promovida por este régimen. No olvide que en Venezuela ya hay más de 200.000 muertos por causas violentas en los últimos 15 años, promovida inicialmente por Chávez, por el odio,
el intento de dividir a los venezolanos, que lo han alcanzado en gran medida, y fueron preparando el ambiente para hoy crear esta circunstancia. Ellos nunca se imaginaron de que la manifestación de los estudiantes, que lo que han hecho es calentar en las calles una causa nacional, que es la pérdida de la libertad, iba a tener tanta importancia. Entonces, al final soltaron a uno de estos grupos delincuenciales que ellos mismos han armado a lo largo de estos años, que tienen distintos nombres, colectivos, etcétera, tupamaros, que atacaron a un grupo de estudiantes que se habían quedado rezagados al final de una marcha que fue frente a la Fiscalía General de la República. Un acto cobarde, traicionero, y que crea una situación aumenta la inestabilidad en el país. Estos hechos a los que se refiere el señor Diego Arria fueron los que transmitió hoy NTN 24 de forma ininterrumpida, con avances informativos en sus diferentes programas de opinión. Estuvimos mostrando imágenes de ambas movilizaciones, la movilización del chavismo, la movilización de la oposición. Hacia las 4 de la tarde se conoció que una persona, un estudiante, había fallecido dentro de estas movilizaciones, y entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde ambas transmisiones fueron suspendidas de los canales de televisión en Venezuela. Mientras tanto, internautas y cibernautas empezaron a ingresar a las redes sociales y también a la página de NTN 24 para tratar de informarse. En este momento estamos al aire por el canal de YouTube para todos los venezolanos que todavía quieran tener acceso a la señal de NTN 24 y que puedan hacerlo a través de su ordenador, a través de su equipo móvil. Pueden estar viendo esta señal en vivo y en directo. Estamos censurados en Venezuela. La señal de NTN 24 continúa abierta en el resto del mundo, pero en Venezuela en este momento no estamos al aire. Señor Diego Arria, en su televisor usted nos contaba que si cambiaba el canal desaparecía la señal de NTN 24. ¿Esto fue lo que ocurrió en todos los hogares venezolanos? Bueno, le informo, Jason, que así lo había dicho, pero hace como 5 minutos salió, yo le acabo de enviar a Idania un correo electrónico donde de repente apareció en la pantalla: este canal ha desaparecido, llame al canal 100 de asistencia técnica. Yo había dicho que no cambiaría de canal porque ustedes son la única manera que nos asomemos al mundo de la tragedia que estamos viviendo, pero no, algo técnicamente manejó este régimen y sin la menor duda nos sacaron, incluso sin cambiar el canal. Así que ya solamente los podré ver por internet o por YouTube o por el mismo Facebook, donde aparece de una manera poderosa en este 24. Yo he sido ministro de Información de Venezuela y he sido editor de un diario también. Y he visto, ningún gobierno en la historia de Venezuela le ha ocurrido, ni siquiera la dictadura de Pérez Jiménez, hacer algo parecido. Esto le dice al mundo que estamos viviendo y pretender que van a esconder la muerte de estudiantes, el atropello, el aprisionamiento de estudiantes sin ninguna clase de proceso. Es porque estamos viviendo una dictadura que no es solo comunicacional, es una dictadura manejada desde Cuba, que conoce mucho mejor los mecanismos de represión, de intimidación y de penalización, como hoy en día lo está demostrando, con la complicidad de la cúpula militar venezolana, de las fuerzas policiales de seguridad, que hoy han comenzado a atropellar nuevamente a los venezolanos. Yo creo que esto va a generar una situación muy inestable en los próximos días. Saludamos a esta hora en Tegucigalpa, Honduras, a José Miguel Vivanco, es el director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, bienvenido al programa La Noche. Muchísimas gracias, Jason, por esta invitación. Señor Vivanco, lo notificamos, es oficial, la señal de NTN 24 no aparece más en las cable operadoras venezolanas durante la transmisión que estábamos realizando esta tarde sobre las marchas de la oposición y del chavismo a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Ustedes habían venido haciendo un seguimiento minucioso, incluso la última semana el señor Nicolás Maduro dijo que me llamen dictador, pero los medios que no se monten a lo que yo estoy diciendo van a salir en este momento y van a ser censurados. ¿Qué opina usted? Efectivamente, el presidente Maduro había advertido claramente que no iba a permitir a los medios informar libremente. Este es un abuso más, un acto de censura incuestionable, es un acto de censura por parte del gobierno de Venezuela. Realmente es lamentable y muy grave lo que ocurre en Venezuela. Fíjese usted que en Brasil se han producido numerosas protestas, e incluso en estos últimos días hasta un camarógrafo ha muerto. En Chile
ha habido también muchas protestas, algunas pacíficas, otras que han resultado en hechos violentos, enfrentamientos con las policías, etcétera. Pero a nadie se le ocurre en Brasil o en Chile o en Colombia, donde también ha habido protestas, sancionar a los medios, tratar de censurar la información, evitar que el pueblo, que la opinión pública esté debidamente informado, como lo hace NTN 24, de lo que está aconteciendo en Venezuela. Eso evidentemente que no es propio de un gobierno democrático. De tal modo que lo que ocurre en Venezuela el día de hoy y la sanción que sufre NTN 24 es indudablemente un hecho de censura que felizmente no es la práctica de los gobiernos democráticos de la región, que también enfrentan a veces, ocasionalmente, protestas sociales, pero que no recurren a este mecanismo que no es, obviamente, propio de un gobierno democrático.